Queridos adultos mayores, qué gusto volver a estar con ustedes. Espero que sigan escuchando y viendo estos videos de tal manera que vayamos día con día enriqueciéndonos. Hoy quisiera manifestarles el testimonio de dos adultos mayores que se nos manifiestan en el Antiguo Testamento como modelos, podríamos encontrarlos, con todas sus carencias también humanas, pero que al fin y al cabo pueden convertirse en modelos para nosotros ahora en nuestra vivencia de adultos mayores. ¿Quiénes son? Hablemos de Abraham y de Sara. Estos patriarcas, podríamos decirlo, donde nos manifiestan un rasgo de la fe auténtica, pero déjenme decirles antes otra cosa, un rasgo de llamado. En el marco de estas convicciones de que el adulto mayor es alguien importante para el Señor desde el inicio, aparecen estos dos ancianos, Abraham y Sara, y que inician la historia del pueblo elegido por Dios. Es decir, estos son los primeros que se apartan del paganismo para empezar a formar una vida o un pueblo, una comunidad, una familia de Dios, donde es a los ojos de Dios que van a ir creciendo en santidad y en confianza en Él. ¿De dónde es sacado Abraham? Del paganismo. ¿De dónde eres llamado tú? De tu pecado, de tu a lo mejor indiferencia hacia la religión, hacia la fe. Porque hay muchos de ustedes adultos mayores, hombres especialmente, que todavía siguen con el pensamiento de que la religión es para las mujeres. El problema es que aguas, porque así estás diciendo que el infierno es para los hombres y quien se va a salvar son las mujeres porque son las que están buscando la salvación. Y los hombres pareciera que son sus propios recursos. Y déjame decirte que tus recursos no te van a alcanzar para una salvación eterna. Tienes que buscar el recurso de Dios, el recurso de Jesucristo. Así es que ahí te lo dejo nada más. ¿Qué es lo que pasa con el ejemplo de Abraham y Sara? Primero, vemos a un Abraham, y así nos lo dice la Sagrada Escritura, que tenía 75 años ya de vida cuando sale de Harán, es decir, cuando deja el paganismo para ir hacia un llamado que está experimentando por Dios. Es a una edad avanzada entonces que este nómada recibe esta llamada de Dios que lo reclama de lo pagano a ser exclusivo del Señor, exclusivo de Dios. Es una edad, podríamos decir, avanzada. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Llamarlo a cambiar de vida, a cambiar de rumbo. No se les olvide que una forma de vida, un cambio de domicilio, por ejemplo, o un cambio de carrera para los jóvenes, no es otra cosa sino representa la oportunidad de empezar de nuevo, empezar de cero, donde dejas todas las carencias y los errores que tuviste para empezar de nuevo. Un estudiante, cuando deciden cambiarlo de escuela porque en la otra no funcionaba, tiene la oportunidad de no cometer los mismos errores. Un cura, un sacerdote que lo cambian de parroquia, tiene la oportunidad también de no cometer los mismos errores y empezar de cero. Son las oportunidades que Dios nos da. ¿Y sabes qué? Para ti, adulto mayor, también hay una oportunidad. Como Abraham y Sara, también el Señor te llama a dar un cambio en tu vida. También el Señor te llama a ser diferente, a optar por un camino distinto. ¡Ey, gruñón, que te la pasas peleando con tu esposa, o gruñona, que te la pasas peleando con tu esposo! Es tiempo. El Señor te llama a vivir de una manera distinta y sobre todo plena esta etapa que estamos viviendo. A mí se me hace increíble que ustedes, que saben que ya les queda poco tiempo en este mundo, lo desperdicien todavía peleando entre ustedes. Los que tienen esposo o esposa, oigan, inventan hasta que por si el gato se orinó en la esquina, ustedes se pelean. No es posible. Ya están a punto de encontrarse con el Señor. Tienen ustedes que vivir plenamente esta vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Siéntete llamado por el Señor. Ya a estas alturas, ya viejos, sí, ya viejos.
Dios te puede llamar para ser distinto, para vivir de una manera plena con tu esposo, con tu esposa. Así es que, pues, este es el camino que nos llama el Señor. Así como a Abraham lo saca de lo pagano, a nosotros nos saca del pecado, de estar gruñendo ahí todo el día, de estar enojados de nuestra propia amargura, nos llama para salir de eso y emprender un camino distinto, un camino que puede ser pleno. Fíjense que por ahí no están tan viejos, pero alguien me decía, es que ya quiero acercarme al Señor porque no me llevo bien con mi esposa, no estoy bien, no sé cómo dirigirme a ella, etcétera. Y yo le decía, estás en el camino correcto. El camino correcto es acercarnos al Señor, pero tener la paciencia para escuchar su palabra. Yo creo que ese Shema Israel que tanto hemos escuchado es el mandamiento más importante. No estoy cambiando la Sagrada Escritura, no vayan a tachar de que estoy hablando herejías, pero es el mandamiento más importante. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es escuchar cuál es el mandamiento del Señor y cómo nos trata Dios. A partir de eso es que entonces podemos empezar una vida. Si venimos aquí y empezamos a escuchar la palabra de Dios que nos invita al cambio, nos invita al arrepentimiento, nos invita a cambiar ciertas actitudes, ya estás dando el primer paso. Y si le haces caso al Señor, ya diste el segundo. Y entonces empieza ese llamado o dar la respuesta a ese llamado que nos da el Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que promete el Señor a Abraham? Una descendencia enorme, bendición en tierras, bienes, etc. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? A la fidelidad. Nosotros tendríamos que escuchar también que el Señor nos va a bendecir siempre y cuando seamos fieles. Mira, hasta en la lógica, si tú tratas bien a las personas que están a tu alrededor, ellas van a estar bien y a gusto contigo. Si las tratas mal, pues tenlo por seguro que van a pensarlo antes de acercarse a la abuela que siempre se la pasa enojada o al abuelo que siempre está regañando. Entonces, las bendiciones, si nosotros le damos un sí al Señor, vienen las bendiciones. La promesa que le hace a Abraham es: bendeciré a tu descendencia y te daré una tierra nueva. Esto lo encuentras tú en Génesis, en el capítulo 12, del versículo 3 al 7. Por lo tanto, los textos en la Sagrada Escritura siempre van a señalar y como que muy obstinadamente la edad avanzada de las personas. Tenía Abraham 99 años cuando se circuncidó. Génesis 17:24, que no es otra cosa sino la respuesta del hombre para decirle al Señor: mira, yo cumplo, yo hago una alianza también contigo, que es la circuncisión, y que desde entonces traen esa parte como un trato con el Señor. A veces ya ni lo respetan, ¿verdad? Pero bueno, esa es la alianza que hace Abraham con Dios. El anciano Abraham es presentado como una persona que se confía plenamente a Dios. Y es que miren, ¿quién de ustedes, si escuchan en un sueño que el Señor les dice: a ver, vas a dejar a tu familia y te vas a salir de tu casa y te vas a ir a un lugar, ¿será posible que hagan caso? Abraham tiene una fe enorme, confiada en el Señor, donde lo deja todo para empezar a seguir al Señor, creyendo firmemente en que esta alianza que ha establecido con Él la va a respetar. ¿Cuál es la capacidad que tiene Abraham como para dar esa respuesta al Señor? Oigan, la capacidad de soñar en algo nuevo, en algo distinto. Tiene la capacidad de imaginarse un mundo nuevo, y es entonces que sale de ahí y le empieza a hacer caso a Dios. ¿Tendrás la capacidad todavía de imaginar un mundo nuevo? ¿Tendrás la capacidad todavía de imaginarte a ti mismo en un mundo nuevo, en un mundo distinto? Porque eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Si yo estoy construyendo una casa, lo que hago es imaginarme viviendo en esa casa y disfrutando de lo que yo mismo construí. Y entonces esa casa se convierte en algo que anhelas, en algo que buscas, en algo que te motiva. Este anciano está dispuesto y tiene una creatividad a una paternidad impensable, que parecen desmentir su larga edad.
¿Qué les quiero decir con eso? Esto lo encuentran en Génesis 18:1-15, que Abraham va en contra de la misma lógica. Y entonces él confía en el Señor en que va a hacer lo que está prometiendo. Y entonces, ¿podrá ser papá? Pues miren, para su edad ya no lo podría ser. Sin embargo, las obras de Dios y la fidelidad del hombre a Dios pueden desmentir incluso nuestra edad. Podemos nosotros hacer grandes cosas aun cuando creemos que ya mi edad ya no estoy para eso. Y véanlo, algunos adultos mayores se rejuvenecen cuando encuentran una misión en sus senectus. ¿No será que es lo que te pasa a ti o lo que te falta a ti? Porque ya te la pasas acostado todo el día, porque ya nada más te levantas a comer y ya, a ver televisión y a dormir. Yo creo que es tiempo también de escuchar al Señor. ¿Qué es lo que tuvo la capacidad también, y que es una de las características que debemos de tener nosotros, que tuvo la capacidad Abraham, dialogar con el Señor? La oración, ahora lo que nosotros llamamos oración. Él tenía la capacidad de dialogar con Dios. No solamente, oigan, era hablar y hablar, sino también escuchar. La pregunta aquí es esta: tú tienes la capacidad de dialogar, no lo dudo, de hacer un monólogo, no lo dudo, pero de escuchar a Dios. Esto es el diálogo, es aquí donde entran dos personas dialogando. Y otra de las cosas que tiene capacidad el Señor, Abraham, con el Señor, es de regatear con él. También le dice, esto sí, pero esto. Nosotros también tendríamos que aprender a regatear con el Señor. Con ello nos demuestra entonces lo que decíamos la vez pasada, la magnanimidad del corazón de Dios, donde se deja hasta chantajear, si tú quieres, por el mismo hombre, de tal manera que alcance a descubrir en Dios el corazón misericordioso, pero que contagia también al hombre. Abraham pide y suplica por aquellos pueblos que están en pecado. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Que es lo que le dice, si hay 10, ¿no? Y empieza a bajar la tasa hasta que se da cuenta que efectivamente el hombre se ha perdido. Pero intercede. Este es el diálogo también, el intercambio que hay entre la necesidad del hombre y la misericordia de Dios. El hombre se llega a contagiar de Dios y Dios hace caso al hombre. Eso es lo que experimenta Abraham. A pesar de las dificultades que los relatos nos puedan revestir, nos muestra que hay ternura en el corazón también de Abraham. Pues a veces como que entramos en confrontación sobre el sacrificio de Isaac. Cuando va a sacrificarlo, más bien nos habla de una confianza ilimitada en el Señor, donde no sé qué vaya a hacer, si tengo que sacrificarlo o Él hará algo. Yo creo y así lo he experimentado, que el Señor mismo siembra en nosotros la confianza en el Señor. Cuando vamos hacia algo que decimos ya no hay esperanza, ahí hay algo en nuestro interior que dice, algo va a ser. No sé qué, pero algo va a ser. ¿Qué es lo que hace Dios por Abraham? Pues no hace otra cosa sino que a la confianza, al amor, a responderle con misericordia hacia los demás, incluso hasta en la donación de su propio hijo, pues viene el éxito y la prosperidad. Dios le responde a Abraham teniendo éxito y prosperidad en todo lo que está haciendo. Los textos bíblicos no dejan de alabar a Sara, su esposa. También ella es anciana cuando logra la maternidad, con la que se subraya la gratuidad del don de la vida. Es cierto que se recogen detalles sobre ella que nos revelan la rudeza del ambiente cultural, como las decisiones tomadas sobre la esclava Agar, que reflejan las antiguas leyes de Mesopotamia. En términos que nos resultan curiosos, se nos dice que por 2 veces que a pesar de su avanzada edad, Sara ha sido apetecida por reyes y faraones. La nota sobre su belleza es otra forma de explicar la retribución de Dios a la bondad de la matriarca. Dios
puede darnos lo que nosotros necesitamos. Lo que decíamos anteriormente, puede hasta contradecir lo que la edad nos dice que tendríamos que vivir. Por eso la muerte de Sara parece engarzar la ternura con una cierta intencionalidad política. La anciana madre del pueblo es la primera semilla plantada en la nueva tierra. Sara es la primera que se construye la tumba en su propia tierra, en la tierra prometida. Su tumba es la primera propiedad del pueblo. Recuerden ustedes que hay una compra para poder sepultar a Sara. La memoria de la anciana es promesa de esperanza para toda su descendencia. Después de ella muere también Abraham en buena ancianidad, viejo y lleno de días, para ir a juntarse con su pueblo. Su vida y su muerte son un ícono para el futuro Israel. También él antecede a su pueblo, lo reúne y representa, lo precede y lo modela a su imagen. Por lo tanto, Sara y Abraham tendrían que ser modelos para cada uno de nosotros, de tal manera que el día de mañana también podamos residir en la tierra prometida. Pero antes también podemos pedirle al Señor o regatear con Él los bienes que nos merecemos cuando nosotros hemos confiado plenamente en su palabra y nos hemos abandonado a Él. Y entonces ahora sí tienes derecho a reclamarle los bienes aquí en la tierra, y seguramente Él nos dará los bienes en la vida eterna. Así que, adulto mayor, todavía no has terminado. El Señor te está llamando a una misión aquí y ahora. Si lo hizo con Abraham, no lo podrá hacer contigo. Si lo hizo con Sara, de rejuvenecer un vientre seco, no lo podrá hacer contigo. Claro que lo puede hacer contigo. Así es que confiemos plenamente en Él. No dejemos de dialogar como lo hacía Abraham con el Señor. Ahí en el diálogo de la oración verás cómo el Señor te manifestará su providencia y su gracia. Así es que a orar. Vamos a hacer un momentito de oración para pedirle al Señor que nos enseñe este camino de Abraham. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a dialogar por tu medio con el Padre. Ese Padre que sabe de lo que estamos hechos, pero también que sabe cómo rehacernos y cómo rejuvenecer nuestros vientres y nuestros corazones. Ese Padre que sabe cómo abrir nuestros oídos para escuchar su llamado y empezar a caminar hacia Él. Ese Padre que sabe que en nuestro corazón se siembra siempre la esperanza de una vida nueva. Gracias, gracias Jesús, porque llevas estas oraciones a Dios a nuestro Padre. Y gracias Padre, porque abres nuestros oídos y nosotros escucharemos fielmente a tu llamada. Somos viejos, sin embargo, tú también puedes elegirnos a cada uno de nosotros. Llámanos a servirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!